Hola, soy Valeria Folmer, psicóloga, coach y motoviajera. Te invito a revisar un tema sumamente importante que tiene que ver con la seguridad activa y pasiva en las dos ruedas. Veamos de qué se trata. Una de las principales diferencias con conductores de otro tipo de vehículos es que nosotros estamos mayormente expuestos a sufrir lesiones o incluso la muerte en caso de un accidente. Es que somos la carrocería de nuestro medio de transporte y es por eso que nos vemos obligados a potenciar y empoderar nuestros conocimientos, habilidades de conducción y nuestras actitudes al momento de subirnos a una moto para así poder prevenir accidentes. De manera práctica, cuando hablamos de prevención de accidentes, estamos hablando de seguridad activa. Y cuando hablamos de prevenir riesgos o disminuir la gravedad de estas lesiones, estamos hablando de seguridad pasiva. La seguridad activa y la seguridad pasiva se aplica en tres aspectos. Uno de ellos es el entorno vial. El segundo es lo que el fabricante de la motocicleta diseñó en tu vehículo. Y el tercero es el factor humano, es decir, tú, yo, el motociclista en cuestión. Veamos algunos elementos de seguridad activa en el entorno vial. Aquí están, por ejemplo, todas las señalizaciones del tránsito. Por cierto que son seguridad activa porque previenen accidentes. Por ejemplo, un semáforo, un discopare, un ceda al paso, previene que dos vehículos choquen, por ejemplo, en una intersección. También las pinturas antideslizantes, los pavimentos en buen estado, etc. Estas medidas de seguridad activa lamentablemente están pensadas principalmente en los automóviles, en los vehículos de 4 ruedas y en mucha menor medida en las motocicletas. Los elementos de la seguridad activa en la motocicleta son todas aquellas características que el fabricante de tu moto puso en tu moto. Por ejemplo, el sistema de iluminación, el sistema de frenado, la calidad de los componentes, un sistema ABS, etc. Todos esos elementos de la motocicleta están relacionados con la seguridad activa, de tal manera que la moto reaccione como tiene que reaccionar. Estos son elementos sumamente importantes. De acá no estamos haciendo diferenciación alguna respecto de marcas de moto ni de modelos de moto, porque claramente existen diversidad de motocicletas de todas las calidades y de todas las características. Pero hay que conocer esas características de esa moto en particular. Pero el elemento principal es el factor humano, es decir, tú, yo, el conductor de esa moto. Y ahí también hay elementos de seguridad activa. Por ejemplo, el conocimiento que tienes de la ley del tránsito. Por ejemplo, el conocimiento que tienes respecto de las habilidades de conducción, cuánto has practicado. Como por ejemplo también algunos elementos actitudinales, es decir, querer respetar las normas del tránsito. La seguridad pasiva también se aplica tanto al entorno vial, al vehículo y al factor humano. Veamos un poquito cómo aplica este concepto en estos tres ámbitos. Ya sabemos que la seguridad pasiva tiene que ver con el post-accidente. La colisión ya sucedió, la caída en tu motocicleta ya sucedió y cómo nosotros podemos disminuir los riesgos de lesiones. En el entorno vial, esa disminución de riesgos de lesiones está lamentablemente, y nuevamente así lo tenemos que decir, pensado principalmente en los automovilistas. Por ejemplo, la existencia de algunas barreras de contención para el motociclista muchas veces es lamentable y resulta como una guillotina. En el caso de la motocicleta, también existen ciertos elementos de seguridad pasiva. Sin embargo, los elementos de seguridad pasiva se dan principalmente en los automóviles. Por ejemplo, los airbags, el uso o la existencia del cinturón de seguridad son elementos de seguridad pasiva. No previenen accidentes, pero permiten que en el caso de que haya un accidente el riesgo de lesiones sea menor.
Las motocicletas en términos generales tienen menos elementos de seguridad pasiva. Hay algunas motocicletas que traen airbags, hay algunos trajes, por ejemplo, que consideran la activación de un airbag en el caso de una caída, pero no son tan masivos, son caros y sobre todo en Latinoamérica realmente no se utilizan mucho. Pero tenemos algunos elementos de seguridad pasiva. De aquí va el factor humano, ¿no es cierto? El uso de casco, el uso de guantes, el uso de rodilleras, el uso de una chaqueta con protecciones, el uso de un pantalón largo. Todos esos son elementos de seguridad pasiva del motociclista. Pero acá viene el factor humano. ¿Cuántas veces nosotros nos subimos a nuestra moto sin utilizar, por ejemplo, una rodillera? ¿Cuántas personas a veces andan en moto sin utilizar guantes o casco? La ley señala que es obligatorio utilizar casco, un protector ocular que puede estar incorporado en el casco y si no, lentes que no sean de vidrios. Es obligatorio, por ejemplo, el uso de guantes, es obligatorio el uso de calzado cerrado o de pantalón largo, dependiendo de la velocidad que transites. Por ejemplo, una calle versus una autopista o una carretera. Pero hay muchos otros elementos de seguridad pasiva que no son obligatorios por ley. Y ahí depende de nuestra decisión de utilizarlos o no. En resumen, hemos conocido los conceptos de seguridad activa, que tiene que ver con todas las medidas que se toman para prevenir un accidente, y de seguridad pasiva, que son aquellas medidas que, una vez ocurrido el accidente, permiten disminuir el riesgo de lesiones, la gravedad de estas o incluso la muerte. Sabemos que ambos tipos de seguridad, tanto la activa como la pasiva, se pueden implementar y aplicar en el entorno vial, en tu motocicleta, pero sobre todo en tu conducta. Espero que este contenido haya sido de tu interés, que hayas aprendido, pero por sobre todo que lo apliques en tu conducción segura de la moto. Yo soy Valeria Folmer y nos vemos en un próximo capítulo de este ciclo de videos. Chao, chao.